¿Hola? Sí. Vale, pues vamos a empezar. Yo creo que estamos bien y bueno, bienvenido y que venga más tiempo. En primer lugar, agradecer a todos vosotros que habéis venido, que yo sé que es un miércoles entre atascos, hoy no llueve, pero bueno, es complicado las logísticas, así que os agradezco que hayáis venido. También, en segundo lugar, agradeceros a vosotros, los tres ponentes, por aceptar muy generosamente y de forma muy desinteresada mi invitación a venir. Y en tercer lugar, quisiera recordar, porque tenemos a una persona que viene de Valencia y bueno, pues lo que ha pasado en la Dana ha sido catastrófico, y quisiera recordar las consecuencias devastadoras que la Dana pues ha ocasionado a Valencia, y que según el CERVI de Valencia, además de las 1.625 personas con discapacidad que viven en las zonas afectadas, 32 centros residenciales están inoperativos, 26 centros especiales de empleo han sufrido daños considerables, y también no quiero olvidarme del fallecimiento de Susana, de 30 años, con síndrome de Down, que la Dana se ha llevado por delante junto con los 222 muertos y una decena de desaparecidos. Y por último, recordaros de nuevo el contexto de la mesa de debate, de esta segunda mesa de debate. La mesa de debate es una de las 3 manifestaciones que tiene el proyecto Que ves cuando me ves, que hago junto con la fotógrafa Carmen Valdé. La primera manifestación es la exposición fotográfica que todos seguramente habéis visto, y que ya con mucho orgullo podemos decir que ha alcanzado más de 1.000 visitantes desde que se abrió el 5 de noviembre. Luego está el fotolibro, que recoge más de 100 fotografías diferentes, porque tiene una narrativa diferente a la de la exposición, pero son los mismos protagonistas, y una carta escrita por mí dirigida a mi hijo Martín, que tiene síndrome de Down con 11 años. Y, por supuesto, la tercera manifestación pues son las 2 mesas de debate. La semana pasada fue educación y empleo, y esta, pues el tema que nos ocupa es el reto del envejecimiento prematuro. Así que sin más dilación os presento a las 3 personas que nos acompañan esta tarde. Fernando Moldenhauer, jefe de sección de Medicina Interna del Hospital Universitario de la Princesa en Madrid y responsable de la consulta de adultos con síndrome de Down. Mabel Mínguez, responsable del área de vida adulta y envejecimiento activo en Asin Down, que es la Asociación Síndrome de Down de Valencia. Y Lola Triviño, que es familiar de una persona adulta que tiene síndrome de Down. ¿Por qué se habla ahora? ¿Por qué se habla desde hace quizá 10 años del envejecimiento prematuro de las personas con síndrome de Down? ¿Qué ha pasado en las últimas décadas para que una de las preocupaciones del tercer sector, de las familias, de la administración, sea el cuidado y la atención de las personas adultas con síndrome de Down? ¿Qué ha pasado estos años? Fernando. Bueno, muchas gracias por hacerme estar aquí, que es un honor por el sitio, porque eso de hablar en el Ateneo son palabras mayores, y desde luego por hablar del tema, que también es mi tema. Entonces, encantado y muchísimas gracias. Estoy un poquito dormido, sube de guardia, pero he dormido muy poco, ¿no? Pero yo creo que el estímulo del tema me va a despertar, seguro. ¿Por qué? Yo tengo la mayor. Yo no creo en el envejecimiento prematuro del síndrome de Down. Vamos a empezar por los choques fuertes, ¿no? Lo impugno desde el punto de vista estrictamente médico y científico. Yo soy médico, eso me da una perspectiva sesgada, como todas las perspectivas, pero a su vez pues, puede ser útil para que no la tenga, ¿no? Entonces, no hay datos que avalen que una persona con síndrome de Down envejece antes. No, eso no es así. Evidentemente hay una confusión que conviene aclarar. Las células trisómicas en investigación básica tienen algunos datos de envejecimiento prematuro y de células senescentes, que son las células que se quedan con un stand-by
y no que se quedan siempre viejas y ahí se quedan, ni siquiera mueren, se quedan ahí quietas. Entonces, se ha extrapolado demasiado, y yo creo que sin base correcta, a decir que si las células trisómicas envejecen en el laboratorio, el sujeto también envejece. Eso no es exactamente así, porque para que un sujeto pluricelular, como es un ser humano, envejezca, lo que tiene que envejecer sobre todo son los órganos. Es como si dijéramos un edificio, los ladrillos están viejos. Podrán estar viejos, pero si los pisos no envejecen, el edificio no está viejo. Si los muros no se caen y los apartamentos o los pisos están bien cuidados, pues nadie diría que ese edificio es viejo. Aunque los ladrillos, si se lleva un análisis de material y de estos ladrillos, están viejos. Pues un poquito lo mismo pasa en el síndrome de Down. O sea, los órganos de las personas con Down no solo no envejecen, y no envejecen más, sino que diría que envejecen menos. A las personas con Down, por motivos que no sabemos bien, seguramente tienen algunas circunstancias, pero bueno, el caso es que no tienen casi riesgo cardiovascular, tienen muchísimo menos cáncer que la población general, normalmente no fuman, no conducen, y por tanto no se mueren de las cosas que se mueren los demás cuando envejecen. No tienen enfermedad pulmonar crónica, no tienen insuficiencia renal, prácticamente no tienen insuficiencia cardíaca, no tienen las enfermedades propias de las personas ancianas. Lo que pasa es que tienen una enfermedad concreta que en la población general está ligada a la edad, que se llama enfermedad de Alzheimer, que no es el envejecimiento, es una enfermedad concreta, que le pasa al cerebro, a uno de los órganos, le pasa una cosa concreta, que está asociada a la edad en la población general porque se da a personas ancianas, y entonces hay un revolutum de que el Alzheimer es el envejecimiento de las personas mayores, que el Alzheimer no es el envejecimiento fisiológico de un sistema que va envejeciendo, sino que es una enfermedad que aparece. Y en el síndrome de Down aparece esa enfermedad, por motivos que ahora ya se entienden bien, aparece precozmente. Aparece, vamos a poner sobre los 50, por decirlo. Y entonces de ahí se extrapola que las personas con Down con 50 años son viejas. No son viejas. Si hacemos una analogía, hay también un Alzheimer, digamos, genéticamente determinado, que son unas familias que existen en Colombia, que tienen una mutación característica y desarrollan Alzheimer a los 40 o 50 años. Nadie dice que son personas viejas, que envejecen precozmente. Lo que esas familias tienen es Alzheimer a los 40 o 50 años. Entonces, el síndrome de Down, esa es, yo creo que la foto real. Y no debemos confundir, porque eso nos puede llevar a actuaciones erróneas. Como por ejemplo, si consideramos que una persona de 50 años es un anciano, pues ponemos a su disposición actividades de anciano, recursos de anciano, dispositivos médicos de anciano, estamos pendientes de los problemas del anciano, y yo creo que puede haber similitudes, pero por su discapacidad, por la exclusión, lo que sea, pero no porque biológicamente sean personas ancianas prematuramente. Vale, saquemos el Alzheimer de la ecuación. Una persona con síndrome de Down que tiene 45 años, que va a la consulta, o que va a vuestro centro, o que lo tiene en casa, ¿qué características comunes tiene? ¿Cuáles son sus problemas de salud? ¿Cuáles son esos patrones que nos hace a nosotros estandarizar, como nos gusta siempre etiquetar y ponerlos a todos en un cajón? Porque todos hablamos de, uy, madre mía, a partir de los 45 años es otra vida, es otra cosa lo que nos espera a las familias que tenemos personas con síndrome de Down. ¿Arrojáis un poco de luz? Mabel. Yo creo que eso le ocurre a todas las personas, se vuelven un poco más sedentarias, o nos volvemos. Por ejemplo, mi hermana tiene ahora mismo 54 años recién cumplidos. Ella ha participado muy activamente en la asociación del municipio donde vivimos, de Móstoles, además una asociación pionera que fueron los padres y las madres quienes la pusieron en marcha, y pusimos en marcha un grupo de mujeres que no existía en toda España, y ella ha estado siempre muy activa, pero es verdad que ha llegado un momento que
ya está más cansada, no le gusta tanto como antes, o no se divierte tanto como antes se divertía, no le encuentra tanto atractivo a las... Pero yo creo que eso también nos pasa pues, a todas. Luego, pues a veces, pues yo tenía que haber ido, pues sí, debería haberlo hecho. Pero bueno, yo creo que eso nos pasa un poquito a todos. ¿Madre? Hola. Yo creo que por lo menos los usuarios que nos llegan al Centro de Vida Adulta y Envejecimiento Activo, nos ocurre que hemos empezado a atenderles en las fundaciones y las asociaciones nos ha pillado un tren, o sea, nos ha cogido por sorpresa y lo que ha ocurrido es pues, que se ha aumentado la fertilidad. Es una buena noticia, una gran noticia, pero tenemos que crear nuevos servicios y nuevas estructuras. Y cuando todos estamos tranquilos, todas las familias estamos tranquilos porque nuestros hijos ya tienen trabajo y es como, vale, ya, relajémonos, tienen trabajo, están bien. Resulta que ahora llega el deterioro cognitivo. A partir de ahí sí que es verdad que llegan y muchos nos vienen derivados de empresas. Ellos están en sus empresas ordinarias y son las empresas las que nos están llamando. Oye, mira, se desorienta. Oye, mira que lo que hacía bien ya no lo hace. Oye, mira, que es que está diciendo cosas impertinentes que antes no decía, porque él no es así. La familia no se lo cree, nosotros mandamos mediadores laborales, entran los médicos. Los médicos no tienen ni idea. Ahora hablaremos de ello. Hay excepciones. Perdonad, pero esto ya lo voy a lanzar. No tienen ni idea, en Valencia. Y tenemos un gran problema porque ellos tratamos de depresión, medicamos de depresión y entonces es verdad que al final es un poco difícil gestionar estos años y vamos un poco corriendo y vamos un poco a la cola de la investigación de que estamos leyendo. Mabel, ya que lo has lanzado, lo recojo el guante. Me gustaría detenerme en el tema de la atención médica en general y que va dirigida a los tres. El currículum de medicina incluye temas generales sobre discapacidad, que os recuerdo que hay 4 millones de personas con discapacidad en España, pero la discapacidad intelectual no se aborda de forma específica y exhaustiva, suele ser, corrígeme, Fernando si me equivoco, suele formar parte de módulos como en la salud mental o en pediatría o en medicina interna. La discapacidad intelectual en España hay 300.000 personas. Síndrome de Down, ya los habéis todos aquí, 34.000. En fin, que hablamos de un colectivo que tiene su peso, mayor o menor, pero tiene su peso. Pues a mí personalmente me choca muchísimo que si en España hay 4 millones de personas con discapacidad, en el currículum de un estudiante de medicina que pasa bastantes años estudiando, no tenga una formación o no se les forme ni en formación clínica ni en atención al paciente. Y eso lo pagamos todos. Lo pagamos los profesionales, lo pagamos los profesionales en los centros sociales, lo pagamos las familias y lo pagan ciertos profesionales como Fernando, que es punta de lanza y pionero en llevar a cabo una unidad de adultos en Madrid que se ha extendido a la Comunidad de Madrid en los últimos 12 años, pero que yo creo que no deja de ser una perlita en todo lo que es la red de salud. Y todo esto lleva a que las familias estén frustradas, a que haya un error en el diagnóstico, en fin. Contadme un poco. Fernando, ¿tú te ves solo dentro de tu comunidad médica? ¿Te ves solo, te ves como Don Quijote luchando contra los molinos? ¿O cada vez hay más conciencia? Sí que es cierto que Eva Perea, por ejemplo, ha conseguido una cátedra en discapacidad en la Facultad de Enfermería de la Universidad Complutense. Eso es otro proyecto personal de gente motivada que está implicada en la discapacidad, pero como todos siempre son proyectos personales en los que dependemos las familias. ¿Cómo lo ves tú, Fernando?
Hombre, si dijera que lo veo bien, sería no solo un error, sino una mala estrategia. O sea, la salud no tiene, es una utopía. Entonces, como la utopía, tienes que estar moviéndote hacia la utopía. En el momento que ya has llegado, pues has equivocado el destino, ¿no? Yo creo que hay que entender que ha habido un cambio muy importante generacional en la medicina en general. Me explico. A mí, por supuesto, que no me explicaron una discapacidad en la facultad, claro, pero es que el modelo de salud que había hasta hace, vamos a poner, 20 años, era un modelo de salud de restituir la salud completamente. Es decir, la persona enferma era una persona básicamente joven y sana que tenía un problema de salud agudo y que se le resolvía. Por eso el desarrollo brutal en esa época de todos los hospitales, básicamente son hospitales dirigidos a la atención aguda, ¿no? Entonces eso ha ido cambiando en los últimos 20 años, viendo que el perfil de las personas enfermas no es ese ahora, sino que es el de personas que no restituyen nunca su salud, que son pacientes crónicos, que tienen enfermedades crónicas muy ligadas al aumento de la expectativa de vida y al envejecimiento, pero que los médicos nos encontramos que no curamos a nadie, no restituimos la salud completamente, además que un pequeño porcentaje, quizá los cirujanos. Pero la medicina no quirúrgica lo que hace es que acompaña al paciente crónico en sus enfermedades, con sus agudizaciones y sus problemas. Y no pretende curar, sino mejorar, acompañar, detectar problemas. Entonces, ahí el paciente crónico, que es la foto habitual del paciente anciano pluripatológico que llamamos, pues se parece un poquito a la persona con discapacidad, en el sentido que la persona con discapacidad, desde el punto de vista médico, es una persona que tiene un problema de salud que no se cura, no intentamos curarlo, sino que hay que acompañarlo, ver cuáles son sus problemas de salud, los condicionantes que tiene en los estados de salud, detectar las agudizaciones o los problemas e intentar resolverlos. Entonces, el cambio de paradigma del enfermo agudo al enfermo crónico que ha sucedido, insisto, en los últimos 20 años, pues las personas con discapacidad, como siempre, pues están a la cola. Y entonces el modelo de atención al paciente crónico debe de extenderse al paciente, a la persona con discapacidad intelectual y no intelectual. Entonces, en ese sentido, pues la comunidad médica está cambiando. Es un cambio también generacional y es un cambio de paradigma. O sea, ya en los hospitales no tenemos pacientes de 40 años que tienen un... Pero Fernando, se cambia a través de la formación. Si no se mete en el currículum de medicina, el estudiante no, a menos que tenga una experiencia personal o una sensibilidad extraordinaria hacia el que tiene discapacidad, no sabe llevarlo. Ya ni siquiera el detectar el diagnóstico, sino el decirle hola. Que es complicado. Yo, a nivel mío personal, lo he tenido y gracias a Dios yo tengo un hijo sano. Pero cada vez que voy a un especialista es que salgo hecha unos demonios, porque es que no le he dicho ni a mi hijo hola. Entonces, claro, si te lo dice quizá a otra paciente que no tiene discapacidad, se puede revolver y tiene esa capacidad de respuesta. Pero las pacientes con discapacidad intelectual suelen ser mansos, se conforman con lo que tienen, ¿no? Y ahí nadie se queja y todo el mundo contento. Entonces, yo creo que la formación en la universidad, en medicina, en la enfermería, en todos los ámbitos relacionados, tiene que tener una parte. Es que, vuelvo a repetir, son 4 millones de personas con discapacidad que hay en España. Yo creo que son 4 millones de razones para poner en los planes de estudio un módulo específico, ¿no? De acuerdo, pero no confío mucho en que por poner una asignatura vaya a cambiar. No. Yo creo que la experiencia, la concienciación, el ver todos los días que esa es una realidad, pues eso es lo que cambia la manera de... O sea, ya digo, a mí no me lo explicaron, y yo sin embargo me he dado cuenta que hay una necesidad, porque si yo me he dado cuenta, no es difícil darse cuenta. Pero hay una excepción, que es la pediatría. La pediatría siempre se ha tenido más
más dedicación, más sensibilidad a los niños con discapacidad. Pero en el mundo de la medicina de adultos, desde luego, no. Pero insisto, está bien ponerlo como una... O sea, que los currículos formativos cada vez tengan más peso, sin ninguna duda. Pero yo creo que es en la gestión sanitaria donde tiene que estar el peso. O sea, donde no haya realmente ninguna discriminación a la hora de atender a los pacientes, donde los circuitos sean no los mismos, sino haya una personalización, una discriminación positiva. O sea, es en la gestión de la atención sanitaria donde yo creo que estaría la herramienta más poderosa. Y en esa gestión de asistencia sanitaria entran tanto las familias como los centros vuestros. Vosotros estáis en constante coordinación con tú como familiar, en el centro donde está tu hermana. Tienes que estar, entiendo, coordinado con los profesionales se coordinan con el hospital de referencia y vosotros, si creo haberlo visto bien, tenéis un hospital de referencia que es el Hospital Clínico de Valencia, que está especializado en vuestros usuarios, ¿o pretendéis que esté especializado? Pretendemos, pero la realidad es que ahora el programa de salud del clínico en Valencia, que es el único que existe, es de la Fundación. Los médicos que están trabajando no es real, porque son voluntarios, son familiares de personas con síndrome de Down. Solo hay una persona que está haciendo tesis, el resto pues tienen más edad, pero la realidad es que no hay un centro de referencia a donde los médicos incluso puedan acudir. Yo puedo entender que no entiendan o que no sepan o que desconozcan, pero que exista, y esto sí que es un reclamo que se hace desde las fundaciones y desde las asociaciones, un centro de referencia donde poder informarte. Nosotros ahora mismo estamos gestionando muchos casos a través de Barcelona, a través del Hospital San Pau, o sea, porque en Valencia no tenemos. Es un poco, ¿no? Esos 12 años, cuando leía una entrevista tuya en el 2012, que hablabas de que uno de los objetivos era, bueno, pues extender el modelo que estabas haciendo en el Hospital de la Princesa. Se ha extendido, porque entiendo que tú te mueves mucho por España, y en congresos y en seminarios y con colegas. Se ha extendido, porque aquí hablan de Valencia, no hay una unidad de adultos, tiene que hacerlo a través de Barcelona. ¿Tú ves que hay una desigualdad entre las comunidades autónomas o está muy centralizado en Madrid y Barcelona? ¿Cómo lo ves? No, hay una desigualdad brutal, o sea, del todo a la nada. Es decir, nosotros siempre hemos dicho que nosotros, que son 20 años, no 12, ya llevamos 20. Vale, sí, es verdad, perdón. Sí. Entonces, nosotros siempre decimos que el modelo nuestro no es el perfecto, es simplemente el que nosotros podemos hacer en el escenario en el que nos movemos, que es un hospital universitario urbano, y entonces, pues ese es el modelo que tenemos a mano. Pero si alguien encuentra otro, pues que estupendo, ¿no? Entonces, nuestro modelo no ha sido más que replicado más que en Granada, gracias a la hermana de una persona que hay aquí, y con la colaboración dura con la administración sanitaria. En Valencia hay otros intentos también muy poco apoyados, y en Barcelona es distinto, porque el modelo de Barcelona es diferente. O sea, la Fundación Down de Barcelona es una fundación privada y la atención no es en un hospital público universitario. Luego lo que hay en San Pau es muy potente, pero está muy ligado al Alzheimer. Es otro modelo, no voy a ni lo criticar ahora la atención en Barcelona en absoluto, ¿no? Pero es decir que es un modelo diferente. El modelo La Princesa, por decirlo, no se ha replicado más que en Granada. ¿Y por qué no se ha replicado? Están intentando algunos intentos en el País Vasco, en Navarra. ¿Por qué no se ha replicado más? Porque supone un esfuerzo, porque supone un cambio de la orientación profesional que tiene un médico en concreto, y porque no tiene el más mínimo apoyo de la administración a ningún nivel y en ningún sitio. ¿Y esto por qué? Es que eso uno dice, pero ¿por qué? No se entiende bien. Y yo creo que hay un factor que yo a veces lo he oído en algún gerente, ¿no? Con toda la mejor intención del mundo, y es que a veces ha chocado
con la no discriminación, con el igualitarismo. Entonces, yo eso lo veo mucho, No puede haber una consulta específica. La persona con discapacidad tiene el derecho a ir a ser tratado en la sanidad pública igual que todos, ir a su médico, etcétera, etcétera, el mismo modelo para todos. Y yo digo, no, ese no es. O sea, eso no es la característica de la sanidad pública. La sanidad pública se caracteriza por varias cosas, y una, por la justicia que se llama distributiva, que no es la justicia de repartimos el dinero en partes iguales, sino que el que más necesita, más recibe. Esa es la característica de un sistema sanitario público, la justicia distributiva. Es el que más necesita, más se le da. Entonces, las personas con discapacidad no necesitan la misma cuota, necesitan una cuota específica, especial, personalizada y seguramente en esos casos mayor. Por eso, Porque a veces dicen, no, es que entonces parece que se va a hacer una discriminación, un gueto, aquí están las personas con discapacidad y no van como el resto de los pacientes. Yo creo que es un error de concepto. Yo creo que de todas formas las organizaciones y las familias tenemos también algo que hacer y que decir, y sobre todo visibilizar que están, que existen, que son y que tienen las mismas necesidades. En este grupo de mujeres que os comentaba, claro, teníamos que informarlas, formarlas, primero para que cada una de ellas supieran sus derechos y conocieran su cuerpo incluso. Ninguna se había hecho una mamografía nunca. Y si alguna tenía alguna referencia, pues contaba que le daba mucho miedo. Que eso además le habían contado, que le hacía mucho daño, que no. Bueno, pues nos fuimos al hospital. Tuvimos la suerte, es verdad, de dar con una ginecóloga, con una profesional y desde luego con un ser humano muy empático. E incluso pues, se prestó a venir a dar una charla y hacerles la que quisiera, sí esa mamografía y la que no ecografía. Sí, porque es verdad que bueno, es un poco agresiva, todas lo sabemos, pero es necesaria también. Bueno, pues mientras estuvo esta profesional, todos los años estábamos en contacto y todas las mujeres que querían de la organización iban a hacérselo. Pues esta profesional cambió de lugar de trabajo y ya pues la siguiente no tenía el mismo interés ni la misma empatía y bueno, pues individualmente pues cada una hace lo... Pero es verdad que lo de visibilizar que existen y que bueno, que las personas con discapacidad intelectual existen, que a veces no pueden o no tienen las herramientas para explicar y transmitir lo que tienen, lo que piensan, lo que les duele, pero tenemos que estar ahí, por supuesto que sí. Fernando, ¿cómo llegan las familias a la consulta? Mabel, ¿cómo llegan las familias a vuestros centros? Estoy hablando de familiares de personas adultas, ¿vale? Que tienen, bueno, pues quizá un inicio de declive o quizá no tienen por qué tener, todos tienen por qué tener ese declive. Pero, ¿cómo es el camino? Porque el camino es muy largo, podéis recibir, no lo sé, Fernando, ¿tú a partir de qué edad empiezas a recibir consulta? Nosotros somos adultos, a partir de los 18 años. Una persona de 17 podemos ver, pero en principio la separación del niño y adulto en el sistema sanitario es 18 años. Y en general también han pasado su protocolo de niños sanos.